bendición que nos habla de la importancia y de la reverencia. Y yo le voy a decir una cosa, yo he sido culpable de entrar al santuario, a veces comentando, haciendo comentarios. Y yo les digo una cosa, que aquí nos dice realmente, y es el libro de Levíticos, que nos enseña cómo adorar para recibir la bendición de Dios. Así que, hermanos, será de grande bendición cuando nosotros lo hacemos de corazón. Y en esta porción de la palabra de Dios, la iglesia únicamente se reúne los domingos, algunos dicen, y durante la semana, ¿dónde está la iglesia? ¿Estará en las oficinas, en los trabajos, en los hogares, en las escuelas? ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué quiere decir la iglesia? Y una de las cosas muy importantes de poder pensar, ¿qué hace una iglesia? ¿Será una docena de personas, un centenar de personas o 1,000 personas? Y podemos mirar en el libro de 1 Corintios que el apóstol San Pablo se esfuerza de una manera muy especial a decirnos que la iglesia, el mismo Señor Jesucristo, en el libro de San Mateo, específicamente el 16, 18 nos dice cómo se formó la iglesia y la importancia de la iglesia, cómo funciona la iglesia. Pero en el capítulo 20 o 18-20 de esta porción nos dice que donde están 2 o 3 congregados en medio de mí, ahí estoy para apoyarnos. Así que esta es lo que tiene que ver con la iglesia. La iglesia de Corinto era una de las iglesias que tenían más problemas. Podemos mirar la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipos y otra, la iglesia de Colosas. Pero la iglesia de 1 Corintios tenía un sinnúmero de problemas. Y uno de los problemas principales era precisamente la adoración. Parecía un teatro en la iglesia. Había problemas de todo tipo. Había problemas de desorden en la adoración. Había problemas de las mujeres hablando en público. Había algunos hablando en lenguas sin intérpretes. Había varios profetizando sin número. Al grado que Dios permitió a Pablo escribir esta carta y en este capítulo para corregir la manera de entrar a una iglesia y de adorar dentro de la iglesia. Y dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos para apoyarnos y para ayudarnos. Así que tenemos que recordar que tenían problemas diferentes y muy variados en el libro de 1 Corintios. Yo creo que cuando Corinto se convirtió al Señor, la iglesia de Corinto se convirtió al Señor, ellos hablaban lenguas demoníacas, inspirados por los demonios. Y ellos querían conservar las lenguas, hablar otras lenguas, y por eso querían todos hablar en lenguas. La mayor parte de la iglesia quería hablar en lenguas. Pero le dice claramente que si no hay interpretación, no hay manera por qué hablar en lenguas. Si Pablo lo hace bien claro. Si yo hablara 1,000 palabras sin conocimiento, de nada serviría, porque el propósito de los dones es la edificación del cuerpo eclesial. Por eso es importante hablar en el Espíritu, cantar con el Espíritu, pero cantar con el entendimiento. Si una persona habla y no comunica nada, no edifica la iglesia, de nada sirve lo que dice. Así que vamos a mirar el capítulo 14 del libro de 1 Corintios, especialmente en el verso 26 al 40. Y quiero decirle que leímos la semana pasada en el capítulo 14, versos del 1 al 25, leímos también el verso 27, 28, 31 al 33, pero ahora vamos a mirar
específicamente esta porción que concierne a lo que dice aquí. What will be the right attitude of worship? Sometimes when we come to church, we are talking, we are conversing, we are maybe enjoying or coming into the church. But it's very important. When you go to the worship place, you prepare your heart. And so you will listen to the Word of God, you will praise God, but we need to be in a word that we need to be doing things with knowledge. En esta porción de la palabra del Señor, miramos la corrección. Yo puedo decir que estos versículos están dando una corrección a la adoración piadosa. ¿Cómo debemos adorar en una iglesia? How can we correct the way we worship God? Sometimes we worship God, but everyone is speaking. It's like when somebody is praying, everyone is praying, and nobody understands. And so God, and this particular place, some way defines how to come into the worship place, how to worship God properly. Así que la parte que vamos a mirar aquí, la conducta de adoración piadosa, la conducta correcta de adoración piadosa, como debiéramos adorar. Así que la parte importante aquí es la conducta piadosa expone el corazón de Dios. Dios quiere venir a escuchar a sus hijos e hijas, darle lealtad, darle adoración a Dios y que esté pensando. A veces cuando estamos adorando, a veces estamos tan emocionados que no estamos pensando lo que estamos diciendo. Así que en esta porción de la palabra del Señor, the manner of expression, of fellowship, the conduct, the way of worship God is very important, and it's the exposition or the expression how the heart of God receives the praise and the worship. It is very important that He sees in us that kind of preparation for the worship. Y por eso tenemos aquí la actitud del corazón. Proyecta experimentar esa presencia divina. Pero la actitud, cómo uno se ha preparado, qué actitud tiene. Si no se ha preparado, cualquier cosa va a ser contraria y no va a poder adorar propiamente. Así que vamos a mirar esta porción, empezando con el verso 26 hasta el verso 40. Y en esta porción de la palabra del Señor tenemos 4 cosas muy importantes. La primera es los problemas de desorden que producen el rechazo divino. Y usted puede ir al libro de Amós, el capítulo 5, verso 21 al 24, y esa abominación, cómo se estaba adorando, que Dios rechazó, no quiso más oír las ofrendas, la adoración, era bochorno a Dios. Así que the problem of the church, disorder, reverence causes, and reverence causes, ¿verdad? The rejection of God. God wants to receive the worship, but when the heart is prepared, when it's a pure worship, sanctification, preparation for the worship. Así que vamos a comenzar leyendo los versos, capítulo 14, verso 26 al 35. Y nos dice en esta porción, estos 10, 11 versículos, nos dice el verso 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Hermanos, cuando os reunís, cada cual aporte salmo,
enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Aquí está el principio. Si va a hacer algo, cualquier cosa que haga, lo tiene que hacer para edificación del cuerpo eclesial. Si no es para edificación comunal o de la iglesia, no va a servir el esfuerzo que haga. Así que esta es la primera cosa. Entonces tenemos aquí en el verso 27, si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a más tres, y por turno, no a la vez. Y ustedes pueden imaginarse, cuando entraron a la iglesia de Corinto, haz de cuenta que estaban en el mercado. Casi el Señor Jesucristo lo hizo en el libro de San Juan capítulo 2, empezando con el verso 13 o 12 hasta el fin de este capítulo casi, donde entró a la iglesia, al templo de Jerusalén y miró a los cambistas, miró que había gente hablando, cambiando, y dijo: habéis hecho de la casa de mi padre o casa de oración un mercado. Y en esa ocasión lo sacó de ahí y volcó las mesas. Y era abominable. Y por eso en ese verso que estamos leyendo, el verso 27, si alguno habla, que lo haga por turnos, primero uno, y luego si habla lenguas, y si no interpreta las lenguas, que se calle. Y si hay intérprete, que lo traduzca. Y esta es la manera. Pero el verso 28 dice, pero si hay algún intérprete, guarde, o más bien si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí, o sea, como si fuera una oración para él, pero no para Dios, ¿verdad? O mejor dicho, se edifica a él y Dios entiende lo que está diciendo. Pero en el verso 29 nos dice, y por 2 o 3 profetas hablan. Había profetas, y otra vez la palabra profecía es diferente. Hay 2 tipos de profecía: un vidente que pronosticaba el futuro y no sucedía inmediatamente. Pero aquí habla de la exposición, de revelar los misterios de Dios, pero que lo haga tan claro que sea fácil para entenderlo. Entonces, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si otro que está sentado le es revelado algo, primero cae. Y el verso 31, porque todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados a la vez. Y el verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y el verso 33 dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y 2 versículos más, las mujeres. El verso 34, guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y el verso 35, y si quieren aprender algo, hablando de las mujeres, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Ahora, yo quiero que ustedes miren en esta parte, en esta primera parte, los problemas de desorden. Imagínense ustedes un servicio en Corinto. Se paraba una mujer, se paraba otra y comenzaba a preguntarle a la persona que estaba dirigiendo qué es esto y qué es otro. Y a la vez era tan difícil. Dios reguló a través de estos versículos de no hablar todos a la vez y específicamente a la mujer, preguntar a sus esposos en casa y luego ya venir con ese conocimiento. Esto es uno de los principios que corrigió en esta parte.
Así que tenemos aquí una parte muy importante, los problemas de desorden eclesiásticos. Problemas de desórdenes eclesiásticos producen el rechazo divino. Y podemos aquí, the problems of the church era disorder. They were not in order, they didn't know what to do, or they did not follow any principle. They just spoke and asked to the congregation. And that was not very right. They should learn to keep silence. Así que podemos mirar en esta parte, the problems of the disorder causes the rejection of God. And because of the rejection of God, the blessing in the home was not right. It's very important to follow the principle, especially in the book of Leviticus. You can read the whole book and the offerings and how to present the sanctuary and everything. Aquí queremos mirar gran parte de los problemas de desorden eclesial. Produce un rechazo divino. Vamos a enlistar aquí, vamos a mirar por lo menos aquí la primera cosa, las prácticas ilícitas de su santuario. Yo puedo imaginar en la iglesia de Corinto cuando entraban las personas que hablaban en lenguas, y yo le voy a decir una cosa, la palabra original griega habla de que la persona puede entender cuando para edificar la iglesia puede entender y como decimos, traducir la palabra. Pero no había intérprete. Y todas hablaban, las personas hablaban y en diferentes lenguas. Y era una confusión. Así que en esta manera las prácticas ilícitas en el santuario quería que fueran corregidas. Es importante, the illicit practice and the sanctuary must be corrected so the people will be edified and the people will be teach better each day. Así que tenemos en esta manera la primera cosa es las lenguas. Todos querían hablar en lenguas. Era uno de los dones. Entre los dones, por ejemplo, tenemos los dones espirituales. Si usted lee la 1 Corintios capítulo 12, verso especialmente el 7, el propósito de los dones es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si usted o yo no edificamos, de nada nos sirve. No vamos a levantar, no vamos a edificar la iglesia. Tenemos que pensar en esto. Así que eran problemas serios. Uno de los problemas más grandes eran las lenguas. Y yo sí creo que como ellos hablaban en lenguas antes de conocer al Señor, lenguas demoníacas, podían y querían conservar ese don, y Dios les dio todo tipo de dones. Y dice claramente, entonces querían tener el don de lengua. Casi no pidieron el don de enseñanza o el don de profecía. Pero la mayor parte quería hablar en lenguas. Pero no entendía la gente lo que estaba pasando. Era una parte muy difícil. Así que tenemos aquí en esta porción, si vamos para atrás al verso 26 otra vez, notamos en esta porción, dice, ¿qué hay que hacer, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo. Cuando una persona lee la Biblia y otra escucha, agradezco, ¿verdad?, a nuestras jóvenes que estaban leyendo estos textos como decimos, la adoración neotestamentaria. Se leían salmos, se leían versículos y se reflexionaban los versículos, y la adoración eran los cantos que estaban centrados en la teología, en la doctrina. Estaban bien cimentados. No era una expresión estática
de éxtasis, de emoción, sin saber lo que estaban diciendo. Era algo verdadero. Así que en el verso 26, ¿qué hay que hacer? Pues hermanos, cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Todo tiene que ser para edificación. Que todo se haga para la edificación. Y esta es la causa de reunirse para la iglesia. Si la iglesia no va a ser edificada, de nada sirve el esfuerzo que se haga. Puede cantar muy buena música, pero si no hay edificación, de nada sirve. Así que tenemos allí un serio problema. Había todos hablando y todos queriendo el don de lenguas, pero no había intérprete. Yo recuerdo tener un amigo que podía entender por lo menos 5 o 6 idiomas. Él podía hablar en francés y si había una audiencia en francés, pues le tiraba unas palabras en francés, o en italiano, o en alemán, o en inglés, o en español. No había problema. Pero conocí uno que sabía más de 5 o 6 idiomas, que a veces él estaba hablando en italiano o en francés en México. Y en aquellos días no había mucho intérprete. Cuando íbamos a los museos luchamos a veces para conseguir un buen guía de turistas. Su servidor estudió para ser guía de turistas, aunque no completé eso. Pero para ser un intérprete necesita de veras conocer la lengua para transmitir claramente lo que significa. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Pero imagínense, hablando en francés, estamos en un servicio en Wycliffe, que estaba en Dallas, ahora se movió a otra parte. Estaban hablando, me imagino que en africano, australiano, o yo no sé, los de Australia hablan inglés, pero que estaban hablando otro idioma. Y no entendíamos nada, y cada quien. Pero nos pidieron orar en español, orar en francés, orar en alemán, orar en italiano, en todo. Bueno, esa es una edificación para la persona misma. Pero el propósito de los dones es para la edificación del cuerpo eclesial. Si no hay edificación, de nada sirve. Pero imagínense ustedes entrar a la iglesia de Corinto, donde hablaban en lenguas y no había intérprete. Profetizaban y uno hablaba y decía, si entraba un indocto o un inconverso o una persona que no había oído de la Biblia, era confundido, se salía. No sabía qué decir o qué